Gracias. Pues muy buenos días, hermanos. La verdad es que agradezco mucho a los músicos esta mañana los cánticos que han escogido. No los habría podido escoger mejor, pensando en el tema y todo lo que iba trabajando a lo largo de la semana. Hemos disfrutado mucho estas semanas, como decía José, de la predicación, de las 2 predicaciones que Evelio nos trajo, porque vivimos en tiempos donde recibimos tantas malas noticias que necesitamos enfocarnos en la palabra. En los últimos meses he leído diferentes artículos, seguro que también vosotros habéis escuchado en diferentes medios, acerca del gran problema, la gran preocupación que supone el tema del suicidio, que se ha convertido en la primera causa de muerte no natural entre los más jóvenes en España. Es verdad que la pandemia ha destapado este dolor, este sufrimiento agudo y alarmante. Mirad qué datos. Actualmente en España una persona se suicida cada 2 horas y media, 10 personas se suicidan cada día, unas 3.000 personas al año. Es tremendo. Es un drama complejo de entender, pero me acuerdo que el año pasado, en una entrevista que el doctor psiquiatra Luis Rojas Marcos estaba dando, recogía unas palabras que un antiguo profesor suyo decía, y las palabras eran las siguientes: podemos vivir sin comer un mes, sin beber agua una semana, pero no podemos vivir sin esperanza ni un solo día. Ni un solo día. Ahora, ¿cómo entender la esperanza? Porque es una palabra que a veces usamos, pero en realidad con frecuencia le damos un uso que yo he querido llamar la esperanza en minúsculas. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir pues, cosas como: he puesto la fecha de mi boda y espero que el año que viene ese día sea un día de sol espléndido. O cuando le decimos a alguien: espero que te vaya bien en tu nuevo trabajo. Bueno, realmente lo que estamos es transmitiendo deseos, pero no es a esa esperanza en minúscula a la que nos queremos referir. ¿O qué decir de la lotería? Hay gente que lleva toda su vida comprando décimos y décimos de lotería con la esperanza minúscula de ser algún día rico, de que le toque el gordo. Pero esa esperanza no descansa en absoluto en algo firme. No podemos tener ninguna convicción de que eso que deseamos vaya a ocurrir. En cuanto a la lotería, hay más bien datos que indican todo lo contrario. Gente que se dedica a la estadística ha demostrado que tienes más probabilidades de que te caiga un rayo, que a nadie le ocurra, que de que te toque el gordo. Y sin embargo, aún así, aunque esos son los datos objetivos y científicos, mucha gente sigue poniendo su esperanza en minúsculas en este hecho. A veces también ponemos la esperanza en personas, anhelando que otras personas vengan y llenen nuestra vida de propósito, llenen nuestra vida de ilusión, transformen nuestra realidad. Y me acuerdo de unas palabras que leí del escritor Carlos Ruiz Zafón, es autor de varios libros muy conocidos, como La sombra del viento, y él decía: a veces nos creemos que las personas son décimos de lotería que están ahí para hacer realidad nuestras ilusiones absurdas. Y cuando caemos en ese tipo de actitudes, lo que acaba ocurriendo es que nos sentamos en la silla de víctima, culpamos a los demás de que no transformen nuestra vida, ¿no? De que no la llenen de sentido. Pues no queremos hablar de esa esperanza minúscula, queremos hablar de la esperanza mayúscula. Mirad, la esperanza cristiana no tiene que ver con deseos, sino con certezas. La esperanza cristiana no tiene que ver tampoco con una actitud pasiva de esperar que alguien venga y me transforme la vida o tome las decisiones que yo debo tomar, ni tampoco con una actitud mística o contemplativa, sino que la esperanza cristiana, cuando decimos he puesto en Dios mi esperanza, eso no excluye luchas, no excluye dudas, no excluye esfuerzos, no excluye caídas.
Así que vamos a hacernos algunas preguntas que nos ayuden a profundizar más en esta esperanza de la que hablamos. En primer lugar, ¿dónde y cuándo nace la esperanza? Podríamos decir, sin duda, que la esperanza nace el día más oscuro de la humanidad, el primer día oscuro de la humanidad. Si nos fuésemos al libro de Génesis, al principio Dios crea, lo primero que crea la luz, ¿verdad? Pero hay un día que aparece muy rápidamente en Génesis 3, donde el ser humano deciden que van a escoger su propio camino. Y en ese momento en el que el ser humano decide independizarse del criterio de Dios, decide tomar y vivir la vida a su manera, según su criterio, vemos el mayor drama. Vemos cómo arruinan completamente todo lo que Dios había creado como bueno. Vemos a un ser humano que ha dinamitado su relación con Dios, pero que ha dinamitado su relación con el prójimo, que ha dinamitado su relación con el medio. Y en esa noche tan oscura, allí mismo vemos a Dios encendiendo la luz de la esperanza. Porque el Señor sabía que a partir de ese momento el ser humano no iba a poder vivir en este mundo caído si no era con la esperanza. Y en el versículo 15 de ese capítulo de Génesis 3 es cuando Dios mismo anuncia lo que los teólogos denominan como el protoevangelio. Es decir, Dios les dice: de vuestra simiente, de la simiente de la mujer, vendrá aquel, refiriéndose al Mesías, que herirá en la cabeza a Satanás. Es decir, habrá un final para este caos. Hay esperanza para la humanidad, aunque en este momento todo haya saltado por los aires. Pero si avanzamos a lo largo de toda la Biblia y llegamos, por ejemplo, al libro de los Salmos, que es uno de los libros donde más aparece también esta palabra gloriosa de la esperanza, evidentemente los Salmos empiezan con el Salmo 1 y el 2. Pero es muy interesante cómo se relacionan estos dos salmos para entender la esperanza. Si nosotros nos quedásemos en el Salmo 1, que muchos sabéis de memoria, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que medita en la ley del Señor de día y noche, y en esa ley está su delicia. Y luego lo contrasta con los pecadores. Yo no sé cómo te sientes tú cuando acabas de leer el Salmo 1, pero yo recuerdo que de pequeña lo aprendí de memoria y en realidad no era un salmo que me gustase especialmente, porque cuando lo leía me sentía bastante mal. O sea, me daba cuenta, y me sigue pasando a día de hoy, que mi corazón no tiende a deleitarse en primer lugar en la ley del Señor. Que mi corazón tiende de una forma instintiva a deleitarse en algo que tiene más que ver con el egocentrismo y con lo que es el camino de pecadores que con lo que es la ley justa de Dios. Así que si me hubiese quedado solo con el Salmo 1, no podría decir que el libro de los Salmos es un libro de esperanza, porque nos damos cuenta que la ley nos enseña cómo es nuestro corazón. Pero gracias a Dios, justo después viene el Salmo 2. ¿Y el Salmo 2 de qué nos habla? El Salmo 2 nos habla de aquella promesa que Dios hizo al rey David en 2 de Samuel capítulo 7. Y la promesa es que un día vendría un rey no como David, vendría un rey en mayúscula, que verdaderamente reinaría en justicia, reinaría de acuerdo al corazón de Dios, porque iba a ser el Dios hecho carne, el Mesías. Y cuando acabamos con el Salmo 2, el último versículo de ese salmo dice: bienaventurados todos los que en él confían, o como traducen otras versiones, todos los que ponen en él su esperanza. Así que es el Mesías, aquel en quien podemos poner absolutamente nuestra esperanza. Por eso la esperanza mayúscula nunca va a nacer de nosotros. Nosotros no podemos fabricar esperanza. Nosotros solamente podemos mirar al Dios de esperanza y confiar que este Dios de toda esperanza, que encendió la esperanza en el inicio de la historia,
es el que va a concluir hasta el final de la historia, poniendo esperanza a todos aquellos que en Él confían, no en nosotros mismos, sino en Él. La siguiente pregunta sería, ¿es segura la esperanza cristiana? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, hay un dicho en castellano que es que cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Si a ti te pasa como a mí, que a veces te cuesta cumplir las promesas, y por eso cuando vamos haciéndonos adultos, una de las cosas que tenemos que hacer es no prometer demasiado rápido, pues a veces nos preguntamos, ¿de verdad yo puedo confiar en esta promesa, ¿no? ¿Yo puedo tener esperanza firme en lo que el Señor ha prometido? Pues la respuesta es un sí rotundo, ¿no? Pero no porque la esperanza cristiana sea una esperanza y una fe ciega. Precisamente el Señor está tan interesado de que nuestra fe sea una fe basada en conocimiento que nos ha dejado su palabra, maravillosa. Y cuando vamos a su palabra, vemos cómo es su carácter. Y mirad, hay muchísimos ejemplos, solo voy a destacar algunos, de cómo los salmos, por ejemplo, ligan continuamente. Puedes tener esperanza, pero hay una razón para que tengas esperanza. Puedes tener esperanza porque Dios es como es, porque Dios no es como nosotros. Y mirad, por ejemplo, el Salmo 25, el versículo 3, dice, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Por qué? Porque tú eres bueno y recto. El Salmo 52, verso 9, en todo tiempo te alabaré por tus obras, en ti pondré mi esperanza. ¿Por qué? Porque tú eres bueno. Y así tendríamos multitud de textos. Hay una razón para esperar, no es una ilusión, es una razón fundamentada en un carácter de Dios revelado en su palabra. Pero también los salmos y toda la escritura nos dejan muchas biografías que nos hacen asegurar que lo que Dios ha dicho no solamente es algo que creemos, sino que es algo que experimentamos. Es decir, hay muchísimas evidencias que verifican que Dios es confiable, que estamos poniendo nuestra esperanza en la persona adecuada. Y os dejo también un salmo, el Salmo 78, hay unos versículos allí en el 5 al 7 que dice, Dios estableció testimonio en Jacob, y mirad qué interesante, y mandó a sus padres que lo notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera, para que los hijos que nacerán pongan en Dios su esperanza. Y da todo lujo de detalles en ese salmo. Y recuerda de una forma minuciosa, específica y concreta todas aquellas cosas, todas aquellas maravillas que Dios dejó como evidencia de que Dios es un Dios en el que podemos depositar nuestra esperanza. Y explica cómo dividió el mar, explica cómo les guió con la nube, cómo les dio a beber agua en el desierto, cómo les dio alimento, dice, trigo del cielo. Así que me encanta cuando el Señor ordena que eso tenemos que transmitirlo. Qué privilegio tenemos y qué responsabilidad también de comunicar a nuestros hijos, de comunicar a los niños en la escuela dominical, de comunicar a nuestros jóvenes, de comunicar a aquellos que sois abuelos a vuestros nietos. El Señor ha dejado muchas maneras, ha dejado evidencias en nuestra propia vida, en nuestra propia historia familiar, de que Él es un Dios fiable, que estamos seguros cuando ponemos en Él nuestra esperanza. Y a lo mejor pues estoy convencida de que cada uno de vosotros tendríais muchísimas historias biográficas de lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas, de cómo os ha sacado en momentos de angustia, de cómo ha provisto en momentos de necesidad, de cómo ha vuelto a renovar el ánimo en momentos incluso de depresión espiritual o emocional. El Señor es fiel. Por eso dice también el Salmo 22, porque tú eres santo, porque tú eres como eres, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. No fueron defraudados, no vamos a ser defraudados nosotros tampoco. Y mirad, hay maneras incluso en que el Señor ha querido que toda la humanidad pueda leer
su carácter fiel, aún sin acercarse a la palabra. El arco iris. Vivimos en una sociedad en que es posible que algunos niños ya ni siquiera entiendan el significado del arco iris, pero haremos muy bien en explicarlo, porque hay una relación entre lo que es el Dios confiable y el arco iris. El arco iris no es solamente algo hermoso, su valor es mucho más que un asunto estético. El valor del arco iris es recordar que un día, después del diluvio, después de que Dios juzgó la tierra por la maldad, dijo: no voy a volver a destruir la tierra. Así que cada vez que veis el arco iris, vais a saber que yo sigo presente, pero prolongo mi misericordia porque me duele tanto el ser humano que no quiero volver a destruirlo. ¿Cuántas profecías anticipadas 600 años, 500 años antes de Cristo y cumplidas al pie de la letra, el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Cristo? Todo ello son evidencias que nos dicen: Dios conoce todo anticipadamente, Dios ama, Dios es fiel, Dios cumple. Así que podemos confiar plenamente en este Dios. La siguiente pregunta, y la gran última pregunta, sería: ¿por qué es tan importante la esperanza? ¿Por qué? El salmo que nos ha leído al principio José, el Salmo 27, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El ser humano, cuando cree que no va a haber nada bueno en el futuro, desmaya. Por eso Dios es el Dios de esperanza. Desde Génesis, el ser humano necesita no tener ilusiones. El ser humano necesita tener certezas de que seguirá viendo la bondad de Dios, porque de lo contrario desmaya. Y hermanos, normalmente desmayamos cuando empezamos a poner los ojos en nosotros, en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas. Entonces normalmente desmayamos. Necesitamos poner los ojos en aquel que sigue siendo bueno y que va a manifestar su bondad en la tierra esta en la que estamos presentes y en la eternidad, pero también aquí. ¿Cuánto bien nos hace una palabra de ánimo cuando estamos en un momento de aflicción? No una metralleta de versículos, hermanos, pero la palabra de Dios es viva y seguro que a ti también te ha ocurrido. Yo he tenido momentos de desánimo, de aflicción, y me ha llegado el versículo justo que mi alma necesitaba para volver a poner en el Señor mi esperanza. El versículo justo. Por eso es tan necesario que leamos la palabra de Dios cada día. Que cada día sea nuestro alimento, que cada día esa palabra llene nuestra mente, nuestro corazón, limpie nuestros ojos, como hemos cantado, para poder verle con claridad. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Como también esta mañana en oraciones hemos estado alabando al Señor, Él es el que hizo todo lo que vemos, los cielos, la tierra. Es un Dios trascendente, omnipotente, pero también es un Dios inmanente, es un Dios cercano, podríamos decir altamente sensible a nuestras necesidades. Y en ese mismo Salmo 146, después de decir bienaventurado aquel que pone en el Señor su confianza, de nuevo vuelve a detallar de un modo minucioso lo que el Señor hace. Porque su carácter es así, sus obras son así. ¿Y qué es lo que Dios hace? Pues lo que Dios hace es dar a cada persona aquello que necesita, no aquello que desea, pero sí aquello que necesita. Y habla de que al agraviado le hará justicia, de que al hambriento le dará pan, de que al cautivo le dará libertad, de que al ciego le dará vista, que se cuidará de los que no tienen quien les cuide, se cuidará del extranjero, del huérfano, de la viuda. Y mirad, en uno de los programas que vi me sobrecogió el testimonio de un joven que hablaba de lo que había, de las ideas de suicidio que había tenido en la pandemia. Y decía literalmente: yo no podía dormir
Sentía que me moría y sentía que nadie me podía ayudar. Sentía que me moría y sentía que nadie me podía ayudar. Qué alegría es escuchar y ver jóvenes intentando llevar la esperanza a su generación. Qué necesario, hermanos. Qué necesario cuando entre jóvenes de 15 a 27 años ha crecido los intentos de suicidio un 250%. Es alarmante. Es urgente llevar esperanza a este mundo y de una forma muy especial es urgente llevar esperanza a los jóvenes y a los niños. Es importantísimo cómo nos dirigimos a los niños, cómo nos dirigimos a nuestros hijos, qué les comunicamos, qué les decimos. Lo siento por vosotros, os ha tocado un mundo horroroso, el planeta destruido, los trabajos súper precarios, no hay nada para vosotros. Hermanos, eso no es el Dios de la Biblia. Dios es un Dios de esperanza. Hay que decir, Dios está por encima de todas las dificultades. Bienaventurado aquel que pone en él su esperanza. Tú haz lo que depende de ti. Claro que sí, fórmate, sé diligente, haz todo aquello que depende de ti, pero no confíes en tus propias fuerzas. Dios sigue estando en los cielos. Dios sigue siendo altamente sensible a las necesidades de los jóvenes, de la siguiente generación, también de los mayores, de todos nosotros. Así que el salmista exclama una y otra vez los diferentes salmos, dichosa la persona que pone en Dios su esperanza. Porque Dios es glorioso, Dios es todopoderoso, pero Dios es sensible y está cercano a nosotros. ¿Y qué decir de los textos que tantas veces vienen a nuestra mente y que os recomiendo, aquellos que os gusta memorizar la Escritura, que aquellos textos que os fortalecen, algunos textos hay que tener en la memoria? Porque en momentos de prueba, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria aquello que hemos metido dentro. Y cuando me refiero a textos como Romanos capítulo 8, ¿verdad? Cuando dice, el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Ahora bien, aunque somos sus hijos, nos asalta la prueba, nos asalta el temor, nos asalta la desconfianza. Así que dice, puesto que somos hijos y somos herederos, y los herederos tienen esperanza en su herencia, es un asunto serio. Puesto que somos herederos, entonces, desde que somos hijos y hasta que recibamos la herencia, ¿cómo vamos a vivir? Y ahí está el punto. Estando convencidos, con la firme confianza de que ni la muerte, ni la vida, ni una nueva variante, ni un diagnóstico fatal nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que cuanto más convencidos estamos de esta esperanza mayúscula, menos temor tendremos de perder las esperanzas minúsculas. Con frecuencia nos angustiamos, ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si pasa tal otra? Es porque hemos dado tanto valor a esa esperanza minúscula y hemos desenfocado, hemos dejado de mirar nuestra esperanza mayúscula. Y me gusta mucho porque el apóstol Pablo en Romanos 8 casi parece que está quitándole la capa al miedo, ¿no? Eso que en terapia tanto recomiendan. Cuando te da tanto miedo de algo, tienes que enfrentar al miedo, tienes que quitarle el vestido al miedo, ¿no? Y parece que el apóstol está, ¿qué es lo peor que puede pasarme? La muerte, potestades, enfermedad, tal. ¿Qué es lo peor? Pues aún así, aunque eso ocurra, no puede separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y mi esperanza está en Él. O sea, hay muchas cosas en esta vida que son un regalo del Señor, evidentemente, pero que en algún momento las vamos a dejar. Y a lo mejor el Señor nos lleva a un punto en que las dejamos con la muerte o antes de la muerte. Pero si nuestra esperanza mayúscula sigue alimentando nuestro corazón, no sentiremos morir cuando tengamos que dejar esas pequeñas y minúsculas. La esperanza cambia nuestro ánimo, pero por último la esperanza cambia nuestra voluntad, y esto es súper importante. Esa esperanza nos da firmeza, esa esperanza nos da la paciencia, la perseverancia
para desde que hemos sabido que somos hijos de Dios hasta que recibamos la herencia, hay una carrera que hacer. Y esa esperanza alimenta nuestra fuerza, nuestra voluntad para continuar. Es como vivir con las luces largas. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que vas conduciendo un día de niebla o por la noche y no encuentras, sobre todo cuando no estás acostumbrada como yo a veces a conducir de noche, ¿dónde estaban las luces largas? Y me pongo nerviosa porque con las luces cortas vas fatal, ¿verdad? Tienes un sentido de inseguridad, necesitas luces largas. En la vida de fe también necesitamos las luces largas de recordar dónde está la última y gran esperanza de nuestras vidas. Hebreos recoge esto con mucha frecuencia. Mantengamos firme nuestra profesión. ¿La profesión de qué? De nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es como es, porque Dios es fiel. Y entonces, ¿cómo mantener firme esta profesión de la esperanza? También nos lo dice Hebreos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabéis una cosa? Nosotros podemos hablar mucho de esperanza, pero la gente que no conoce al Señor no puede ver con sus ojos la esperanza. Puede ver nuestras vidas. Y si nuestras vidas verdaderamente están viviendo en esperanza, se va a manifestar sobre todo por el amor que obra. No somos salvos por las obras, claro que no. Pero cuando somos salvos y tenemos una esperanza tan grande, en este trayecto, en esta carrera, vamos a perseverar considerándonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, porque nos necesitamos. Necesitamos que los demás nos recuerden cuán fiel es Dios, no solo en mi vida, en la de ellos. Necesitamos recordarnos unos a otros dónde está nuestra meta. Necesitamos ayudarnos unos a otros mediante el amor y las buenas obras. ¿Por qué? Porque vemos que aquel día se acerca. Así que la esperanza es un antídoto contra el desaliento, contra el abandono. Llena nuestras vidas de propósito para seguir corriendo hasta el final. Y sabemos, hermanos, seamos realistas, que la vida cristiana es una vida larga. Y hay momentos de desánimo, hay momentos de desaliento y hay momentos de muchos abandonos. Necesitamos estimularnos unos a otros, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor. Aun cuando tú digas, persevero haciendo lo que debo, pero no veo fruto, o no veo el reconocimiento, o me tratan injustamente, Dios no es injusto. Así que, dice el mismo autor de Hebreos, por esa razón, porque Dios no es injusto, mostrad la misma solicitud, es decir, la misma disposición a servir, mostrarla hasta el final, para plena certeza de la esperanza. ¿A fin de qué? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que tenemos como segura y firme ancla del alma aquello que el Señor prometió para sus hijos. Hemos cantado, un día estaremos con Él, pero anhelamos aprovechar el tiempo hasta que llegue ese día. Anhelamos que durante ese tiempo nuestra vida esté fundamentada en cómo es Dios y ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de las evidencias y la manera en la que el Señor ha sido con nosotros en el pasado, nos siga animando hasta el final de la carrera. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesús todavía de esta manera, si hay alguien que aún no tiene la seguridad de que el día en que parta de este mundo va a estar con el Señor, pues el Señor sigue siendo altamente sensible a tu situación también. El Señor sigue dándonos oportunidad para conocerle. El Señor no quiere que vivamos en un mundo en tinieblas, ni a media luz, sino en un mundo de certezas. Por eso nos ha dejado su palabra,
Por eso el Señor Jesucristo vino y por eso sigue alentándonos a acercarnos a Él y a conocerle. Que esta esperanza mayúscula, hermanos, llene de gozo y de consuelo nuestro corazón y nos dé una voluntad firme por medio del Espíritu Santo para perseverar sirviendo al Señor, sirviendo a su iglesia, sirviendo a este mundo que tanto le necesita, hasta el fin. Y acabo con unas palabras del teólogo Parker. El optimismo es un deseo sin garantía, la esperanza cristiana es una certeza garantizada por el propio Dios. El optimismo refleja ignorancia con respecto a si cosas buenas llegarán a suceder. La esperanza cristiana expresa el conocimiento de que todos los días de su vida y en cada momento de esta vida, el creyente pueda decir con verdad, basado en el propio compromiso de Dios, que lo mejor está por venir. Al Señor le damos la gloria por ello.